quien nos va a impartir la conferencia titulada Política e Investigación Educativa en América Latina. Y para moderar estos trabajos le vamos a ceder la palabra al doctor Armando Alcántara. Bienvenido, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Es para mí también un gran honor estar acompañando al doctor Juan Carlos Tedesco en esta que es nuestra última conferencia magistral de este 13º Congreso Nacional de Investigación Educativa. Quiero resaltar, antes de comenzar con la semblanza del doctor Tedesco, su modestia, porque a lo mejor es un asunto trivial, pero yo lo quiero destacar. Por lo regular, cuando uno va a los eventos académicos y le piden a uno la semblanza o su síntesis curricular, pues de repente empieza uno con cosas muy extensas de todo el detalle de su formación, sus publicaciones y muchas cosas que a veces para el auditorio resultan hasta cansados. Pero creo que es un ejercicio de modestia y así se lo quiero reconocer al doctor Tedesco, el que su semblanza es muy escueta. Pero esto obviamente es una síntesis de la síntesis, podríamos decir, de una carrera, de una trayectoria muy brillante, muy productiva del doctor Tedesco en el ámbito educativo nacional e internacional. Entonces, el doctor Tedesco nació en Argentina y estudió Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como funcionario de la UNESCO, donde dirigió la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, laureado en Santiago, la Oficina Internacional de Educación en Ginebra, Suiza, y la sede regional del Instituto Internacional de Planificación de la Educación en Buenos Aires. Fue ministro de Educación de la República Argentina y actualmente es profesor investigador de la Universidad Nacional de San Martín. Ha dictado cursos de posgrado en universidades de varios países de América Latina y ha publicado numerosos artículos y libros sobre las relaciones entre la educación y la sociedad. Como les digo, esta es una síntesis muy general de toda esa gran trayectoria. Y antes de darle la palabra al doctor Juan Carlos Tedesco, yo les quiero pedir que, dadas las dimensiones del auditorio, nuestras chicas edecanes que están por ahí van a pasarles unas tarjetas para que, si ustedes tienen alguna pregunta o comentario que hacerle al doctor Tedesco, pues nos las vayan haciendo llegar para que al final de su intervención el doctor nos haga pues algunos comentarios o responda a las inquietudes que le planteen a través de estas tarjetas que van ustedes a pasar, por favor. Pues sin más, entonces le cedo la palabra al doctor Juan Carlos Tedesco. Muchas gracias, doctor Alcántara. Muy buenos días a todos, a todas. Y en primer lugar, agradecer a los organizadores de este congreso tan importante por invitarme y permitirme estar hoy con ustedes para compartir ideas, reflexiones, algunas dudas y convicciones también sobre un tema que merece ser analizado en un ámbito como este, ¿no? Donde estamos todos entre colegas e investigadores de la educación con, cierto criterio de honestidad intelectual como para también referirnos a estos problemas, no dictando así sentencias como si supiéramos exactamente todo lo que pasa, sino asumiendo que en algunos puntos tenemos inquietudes, dudas y desafíos por delante. Me han pedido que analice este tema, ¿no?, del vínculo entre la política y la investigación educativa. Y yo he tratado de analizar este tema dividiendo un poco mi exposición en dos grandes partes. La primera de ellas, referida a
a lo que la política nos brinda a los investigadores, que es fundamentalmente el sentido de la acción educativa. La política define a dónde queremos ir. Las opciones en política no son opciones científicas o técnicas, son opciones éticas. Y una vez aceptada esa opción, aparece entonces una agenda de investigación y de procedimiento que es distinta si la opción ética que adoptamos es otra. Entonces, la primera parte de mi presentación va a estar destinada a analizar el tema del sentido de la educación hoy, en América Latina, en el mundo y en este momento histórico que nos toca vivir. Y en la segunda parte quisiera tomar algunos temas más específicos del vínculo entre política e investigación educativa en el contexto actual, donde voy a poner también a consideración de ustedes algunas cuestiones que vienen de mi propia experiencia en la gestión política, no solo en la académica, no solo como investigador, sino que me tocó ejercer cargos políticos, rasgo que, vamos a ver, es un rasgo interesante de América Latina en esta última década, donde muchos investigadores comenzaron a tener posibilidades de asumir cargos de responsabilidad en la gestión y en la toma de decisiones. Y un poco en ese sentido también advertimos que el campo de la gestión y de la toma de decisiones es un campo de creación de conocimientos, no solo de aplicación de los conocimientos que el mundo académico puede producir, sino que también ahí se produce conocimiento que constituye o debería constituir un insumo para nuestras tareas de investigación. Entonces, voy a tratar de ser breve, como para dejar mucho más tiempo a las preguntas, al diálogo con ustedes, que me parece que es lo que puede ser más interesante. Entonces, este primer tema, el tema del vínculo entre política e investigación educativa, es una obviedad que ese es un vínculo que cambia históricamente, no es el mismo hoy que el capitalismo industrial o en nuestras sociedades, y cambia también según los contextos culturales, científicos, técnicos. La discusión hoy actualmente hay que ponerla en el marco de esto que se ha dado en llamar nuevo capitalismo. Y este nuevo capitalismo tiene una característica cultural muy importante, analizada. Yo creo que quizás los mejores análisis de este tema son los de Richard Sennett y algunos de los autores que se han ocupado del tema de la cultura del nuevo capitalismo, que marcan que uno de los rasgos principales de esta cultura es el déficit de sentido. Porque es una cultura que tiene, por un lado, un vínculo con el pasado muy particular. El pasado está asociado a lo obsoleto, y esa obsolescencia es cada vez más rápida. Todo es nuevo, tenemos nuevos paradigmas, nuevas tecnologías, todo aparece como hoy en día definido por la novedad. Pero al mismo tiempo el futuro está asociado con incertidumbre, con amenaza, ¿no? La amenaza de catástrofes ambientales, de catástrofes económicas. El futuro es incierto. Entonces, una cultura, esto he dicho muy sintéticamente, los análisis de Sennett, analizan esto en toda su complejidad, pero muy escuetamente dicho, ¿no? Una cultura que rompe con el pasado y que tiene incertidumbre sobre el futuro, tiende a concentrar todo en el presente. Todo ya, todo aquí, ahora, todo rápido. Y este rasgo cultural de este nuevo capitalismo a la educación la deja en una situación de mucha crisis, porque se supone que nosotros tenemos que transmitir un determinado patrimonio cultural y preparar para un determinado futuro. Si el patrimonio cultural es obsoleto y el futuro es incierto, nos quedamos sin bases para nuestra tarea. Y la verdad es que si uno mira la historia de la educación en América Latina, en nuestro país, es una historia en la que tuvimos diferentes momentos
donde el sentido de la educación estaba claramente definido. El primer momento, el de la constitución de los estados nacionales, fin del siglo XIX, principio del XX, y ahí nacen los sistemas educativos, nace la escuela pública, obligatoria, laica, gratuita, asociada a la construcción del Estado-Nación. Y ese sentido, la construcción del Estado-Nación, definía los diseños curriculares, los modelos de organización y administración, el papel de los maestros, etc. Teníamos una orientación de sentido muy clara. Esta orientación de sentido agotó sus posibilidades, de alguna manera hacia mediados del siglo pasado, donde el discurso empezó a cambiar y esta orientación más política, dada por el sentido definido por contribuir a la lesión a la nación, fue reemplazado por un discurso más economicista, donde el sentido estuvo definido por la formación no de ciudadanos, sino de recursos humanos. La idea del recurso humano, que sigue siendo todavía hoy muy utilizada, también marca, ¿no?, un sentido para la educación dado por la dimensión económica de la sociedad. No discutamos cuánta efectividad tuvieron estos modelos, estos paradigmas, sería muy largo, pero lo cierto es que, al menos en el discurso, estos dos momentos, formación de ciudadanos, formación de recursos humanos, marcaron el sentido de la educación. Hacia los años 90, y con la penetración muy fuerte desde el punto de vista ideológico, cultural del neoliberalismo, esta idea de sentidos colectivos empezó a perder importancia. Y apareció el fenómeno del cliente como metáfora para definir lo que había que formar. Ya no era ni el ciudadano ni el recurso humano, sino el cliente. Ya había que satisfacer demandas. Y esto, insisto, generó un muy fuerte déficit de sentido para la acción educativa, donde entonces nos pasamos mucho tiempo en esos años discutiendo procedimientos. Había que discutir si evaluar, no evaluar, si descentralizar, no descentralizar, si dar autonomía a las escuelas, todos procedimientos administrativos que cambian totalmente su significado según hacia dónde queremos ir. No es lo mismo descentralizar para darle más poder a los actores locales que descentralizar para reducir el déficit fiscal. El título es el mismo, pero las acciones son completamente distintas. No es lo mismo evaluar para establecer rankings y tablas de posiciones que evaluar para identificar dónde tenemos problemas y eliminar desigualdades o eliminar diferencias. Esto fue lo que nos caracterizó en estas últimas décadas y, como todo, ¿no?, los vacíos tienden a ser llenados. No hay vacíos que subsistan mucho tiempo. Este déficit de sentido tiende hoy a ser ocupado por diferentes propuestas. Tenemos dos grandes propuestas que parecen antagónicas y contrarias a nuestros valores, que son las del fundamentalismo autoritario y las del individualismo asocial. Aquellos que dicen, sí, tiene que haber un sentido, uno, único. Y nos unimos los que compartimos esa orientación de sentido, y el que no la comparte es mi enemigo, al cual hay que eliminar, que es la base del fundamentalismo autoritario vigente hoy, no solo en los países islámicos, que es donde vemos sus manifestaciones más agresivas. Si uno mira algunas versiones políticos republicanos en Estados Unidos, el fundamentalismo autoritario también está ahí. Cómo empiezan a considerar que es el bien y el mal, los que nos unen somos los buenos y los otros son los malos. Tenemos esa visión del sentido, insisto, basada en esta idea del fundamentalismo, que significa considerar al otro como un enemigo. Y en el otro extremo está esta propuesta de sentido individual, no colectivo. El sentido es mi proyecto personal, esto del individualismo asocial. Yo me construyo como sujeto, como individuo, y tengo proyectos míos personales. Y el otro es un competidor. Es el modelo del mercado. En el mercado somos competidores, hay ganadores, perdedores, y yo no me hago cargo del perdedor. Perdedor que se las arregle. Entre estos dos modelos
se está generalizando, se está constituyendo, se está formando una corriente de opinión y una corriente política importante en estos últimos años que coloca a la justicia y a la justicia social y a la construcción de sociedades más justas como la clave que puede definir el sentido de la acción educativa y del comportamiento de los actores sociales. Y esto tiene que ver con la enorme potencialidad de injusticia que muestran los modelos de desarrollo de este nuevo capitalismo, que genera la exclusión, concentración de la riqueza, fragmentación, pobreza, etc. Frente a esto, se está produciendo un fenómeno político, cultural importante que define, insisto, la idea de la opción por la justicia como una opción con capacidad de orientar y de promover el desempeño y el comportamiento de distintos actores sociales. Quizás esto uno lo ve fundamentalmente expresado en los organismos de Naciones Unidas. Si ustedes observan, ¿no?, incluso el nombre de los informes de Naciones Unidas, que antes eran sobre el desarrollo económico, después eran desarrollo económico y social, hoy son desarrollo humano. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, que ha hecho toda su obra basada en el concepto de justicia, es el que está inspirando estos enfoques de los programas de Naciones Unidas y de sus diferentes agencias. La UNESCO acaba de publicar recientemente un documento donde define su posición de educación actual y para el futuro basada en un enfoque humanista, ¿no?, la idea de la educación como bien común, que intenta superar esa opción entre el público y privado, es decir, la educación es un bien común. O sea, hay, ¿no?, no estamos hablando de un fenómeno que sea un fenómeno de individuos, de personas, porque estos documentos elaborados por los organismos de Naciones Unidas tienden a reflejar cierto consenso internacional de diferentes actores. O sea, no son producto de un escritorio solamente. Creo que entonces en ese aspecto debemos prestar atención a esta conceptualización de la justicia, de la construcción de sociedades más justas, como una instancia que nos permite a los educadores enfrentar estos desafíos desde un lugar distinto al que teníamos en el pasado. Porque si hay algo común en esta idea de la justicia social es que la educación es condición necesaria de la justicia social. No es suficiente con educación, pero sí es absolutamente necesario. Sin educación hoy una persona tiene altísimas probabilidades de quedar excluido, de quedar marginalizado, de quedar en condición de pobreza, no se puede constituir como ciudadano, ni aspirar a puestos de trabajo decentes, ni siquiera constituirse como persona. Entonces la educación vuelve a estar en el centro de las estrategias de construcción de determinados tipos de sociedad. Esto en América Latina tiene también una vigencia significativa. En los últimos 10 años, un grupo importante de países de la región adoptaron proyectos políticos basados en la idea de la justicia social, con diferentes estilos, diferentes retóricas, pero apostando, ¿no?, por esa línea política programática de una manera muy evidente. De acuerdo a los estudios de la CEPAL, se habrían producido algunos cambios significativos, ¿no?, en términos de reducción de la pobreza, disminución de la desigualdad. Recuerden ustedes que América Latina es la región más desigual del mundo. Más desigual, no más pobre. Nosotros hablábamos antes, no somos países pobres, somos países desiguales con altísimos niveles de concentración de la riqueza, etc. Bueno, en ese sentido se han producido avances que, sin embargo, son muy lentos. Son muy lentos en relación a la magnitud del desafío que tenemos que enfrentar. Y esta lentitud en los cambios que se requieren para construir sociedades más justas está provocando fenómenos a los cuales debemos prestarle mucha atención, que es especialmente el fenómeno de una percepción negativa acerca de la justicia distributiva que hay en la región, pero al mismo tiempo también una percepción negativa acerca de las instituciones que deberían ser responsables de garantizar la equidad social, que es fundamentalmente el Estado.
en la ciudadanía. Esto, fíjense, las encuestas, si bien las encuestas no son necesariamente un buen instrumento para medir estas cuestiones, pero al menos marcan una tendencia, ¿no? En estas encuestas hechas desde el ámbito de la CEPAL, el 80% de la población desconfía de las instituciones políticas y del Estado por su capacidad para garantizar niveles de justicia social más altos. Y esta desconfianza hacia el Estado crea una situación bastante compleja porque de alguna manera se transforma en un obstáculo para construir los grandes acuerdos sociales y políticos que deberían permitir tener estrategias de política económica, de política social orientados en esta dirección. Fundamentalmente, en este punto, lo que aparece como el gran desafío es una reforma impositiva que permita que los que más ganan aporten más y que el Estado redistribuya esos ingresos basados en la reforma impositiva hacia los sectores más pobres. Pero si hay desconfianza hacia el Estado, muchos se apoyan en esta desconfianza para trabar cualquier idea de reforma impositiva. Pero esto, que es más estructural, debería ser complementado, este análisis, desde el punto de vista educativo, por la pregunta acerca de cuánta adhesión real hay hacia la justicia. Porque con la adhesión a la justicia pasa algo paradójico. Rosan Ballon, sociólogo francés, en su último libro, La sociedad de los iguales, señala esto, ¿no? Y él señala esta idea de que la paradoja es que todos condenamos la injusticia en general, pero adherimos a los mecanismos que la provocan. Si cualquier encuesta que podamos hacer, si uno pregunta sobre si adhiere o no la justicia, todo el mundo quiere sociedades más justas. Ahora, después, cuando nos comportamos como ciudadanos, como personas, adherimos a los mecanismos que provocan la injusticia. No quiero pagar impuestos. En el caso de la escuela, todos condenamos la fragmentación, la cementación escolar, pero después yo, padre, quiero que mi hijo vaya a la escuela donde estén los buenos. A mi hijo no me lo pongan con los malos, con los mediocres, ¿no? Y así sucesivamente. Esta disociación en el comportamiento ciudadano plantea un desafío pedagógico muy importante. ¿Cómo logramos efectivamente que superemos esta disociación? Fíjense ustedes, la adhesión a la nación, fin del siglo XIX, principio del XX, se logró introduciendo en los rituales escolares las mismas características de los rituales religiosos. Transformamos los símbolos patrios en símbolos sagrados, que es lo sagrado propio de la religión. Transformamos los rituales escolares en rituales casi sagrados, ¿no? Saludar a la bandera, cantar el himno. Todos esos rituales escolares tuvieron una muy fuerte impregnación religiosa. Y la adhesión a la nación lograda a través de esos rituales fue muy fuerte, al punto tal que por la defensa de la nación uno podía morir o matar. Bueno, hoy generar adhesión a la justicia es mucho más exigente que lo que fue lograr adhesión a la nación en el pasado, porque adherir a la justicia es exigente en términos cognitivos y en términos éticos. Para adherir a la justicia yo tengo que superar intereses particulares, tengo que renunciar a ciertos beneficios particulares. Si uno quiere generar, por ejemplo, adhesión al cuidado del medio ambiente, gran tema que implica un alto nivel de solidaridad intergeneracional. Ahora, para generar adhesión al cuidado del medio ambiente tengo que cambiar pautas de consumo. No le puedo pedir a los chinos que cambien sus pautas de consumo. Porque los chinos dicen, como ahora, por ejemplo, el tema de autos por habitante. Si los chinos quisieran tener el promedio de autos por habitante que tiene cualquiera de nuestros países, liquidan el planeta. Claro, consumirían toda la producción de petróleo del mundo, la superficie que tendrían que dedicar a playas de estacionamiento superaría la que dedican al cultivo del arroz.
Ahora, los chinos dicen, ¿por qué ahora que yo puedo andar en auto, ustedes me piden que vuelva a andar en bicicleta? Yo vengo de andar en bicicleta, los chinos, durante muchas décadas. Ahora puedo tener auto, puedo tener una heladera, un refrigerador. Entonces, ahora que puedo tenerlo, hay que proteger el medio ambiente, que lo contaminaron los países occidentales durante los últimos 200 años. No puede ser, no es justo. Ahora, para lograr esta justicia que supone conservar el planeta, esto implica que los países occidentales y nosotros tengamos que cambiar pautas de consumo. Esto es muy exigente, insisto, en términos de manejar información de lo que está en juego en esto, y también es muy exigente éticamente. Entonces, ahí es donde aparece el primer gran desafío pedagógico y el primero no sé, pero por lo menos un gran desafío a la investigación educativa. ¿Qué experiencias de aprendizaje son las que en los distintos niveles del sistema educativo debemos introducir para generar adhesión a la justicia? ¿Cuáles son esas experiencias de aprendizaje? Que no son contenidos curriculares solamente, no es solo la dimensión cognitiva la que está en juego. Es la dimensión cognitiva, pero también es la dimensión ética, emocional. ¿Y cuáles son estas experiencias de aprendizaje en el ámbito de la escuela primaria o preescolar, de la escuela secundaria o de la universidad? La responsabilidad ética de los que hoy manejan la información científica y técnica de más alto nivel es muy significativa. Un biólogo, un físico, un químico, hoy están manejando información y conocimientos cuyas consecuencias sociales son enormes. La manipulación genética, esto que discutimos del medio ambiente, etc. Hay entonces en ese aspecto lo que la necesidad que Gilles Lipovetsky planteaba, ¿no?, de formar una inteligencia responsable socialmente, responsable desde el punto de vista de las consecuencias de la aplicación del conocimiento. Y esto genera una serie de interrogantes. ¿Cómo se forma esa responsabilidad? No lo sabemos muy bien. No es lo mismo, insisto, en el caso de un tipo de un campo disciplinario que en otro, pero ahí tenemos un enorme desafío. Nosotros hicimos hace poco una experiencia con grupos de adolescentes, para que vean esto ya en el nivel de la escuela secundaria, donde se les pidió a los diferentes grupos que hicieran un dibujo, nada más. Los jóvenes hicieron el dibujo, lo entregaron, cada coordinador del grupo tomaba uno, cualquiera, al azar, y les decía, este es el mejor, y como es el mejor, lo vamos a premiar. Y llaman al premiado y le dicen, bueno, mira, pónganle una cifra al premio, 5.000 pesos, 10.000 pesos. Cuando le van a dar el premio, le cuenta que uno de sus compañeros está enfermo y la familia tiene dificultades económicas para hacer frente a los gastos que implica la atención médica de sus compañeros, que se está haciendo una colecta para ayudar a la familia del compañero enfermo. Entonces le preguntan, ¿estás dispuesto a ceder el premio en la colecta? Y en un porcentaje muy alto dicen que sí, 70, 75%. Se repite la experiencia con grupos similares y le dicen, hagan un dibujo y el mejor va a ser premiado. El resto de la experiencia es igual. Hace el dibujo, entregan, se saca uno cualquiera, le cuentan la misma historia, todo igual. En este segundo conjunto de grupos el nivel de solidaridad desciende al 15-20%. La única diferencia que hubo entre el primer conjunto de grupos y el segundo es que los primeros dibujaron libremente y los segundos dibujaron sabiendo que estaban compitiendo por un premio. Es decir, que el segundo cree que le ganó a los demás, que es mejor que los demás. Y como él cree que es mejor que los demás, no es solidario. Si nuestro concepto de solidaridad está asociado a no competencia. Ahora, si yo sé esto implica la pregunta de cómo modifico una representación dura de un valor como este, como la solidaridad, tan instalado en la cultura nuestra, en esta cultura competitiva, individualista, etc.
cómo se cambia un prejuicio, cómo se cambia un estereotipo, lo mismo pasa cuando sabemos qué representación tengo yo del diferente. Esas representaciones a veces no las conocemos, y cuando las conocemos advertimos que hay que cambiarlas. Si yo quiero promover esta idea de vivir juntos, de tolerar el distinto, de convivir con el otro. Entonces, gran pregunta para la investigación educativa está: ¿cómo diseño yo, cómo genero, cómo incentivo experiencias de aprendizaje que promuevan adhesión a la justicia? Y estas experiencias de aprendizaje en el ámbito escolar son posibles, porque el ámbito escolar, la escuela, la universidad, es un ámbito en el cual yo puedo programar las experiencias de aprendizaje que van a tener lugar. Afuera no, afuera es la sociedad, pero en el ámbito escolar puedo hacerlo. Y aquí hay ejemplos, ¿no? El servicio social obligatorio, por ejemplo, en el ámbito universitario, para todas las carreras. Que cualquiera, médico, un ingeniero, un educador, un arquitecto, a lo largo de su carrera tenga que desarrollar experiencias de servicio social, que lo pongan en contacto con necesidades sociales y con la solución de problemas sociales. El juramento. Los médicos esto lo practican desde hace miles de años, el juramento hipocrático. Juran que su compromiso es con la salud del paciente, independiente de su religión, raza, origen social, lo que sea. Que después lo cumplan o no es otro tema, pero si no lo cumplen, ellos saben que no están cumpliendo con una pauta cultural de su profesión. Bueno, me gustaría, por ejemplo, que los educadores juremos que nos comprometemos con los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos, independientemente de su origen social, color de piel, religión, etnia, lo que sea. No estaría mal. Las redes de escuelas, porque si yo no tengo posibilidades, hoy en día, supongo que en México está pasando algo similar. En mi país, si bien el acceso a la educación es cada vez más universal, las escuelas son más homogéneas. Antes una escuela pública era una escuela a la que iba el hijo del obrero, el hijo del médico, el hijo del comerciante, porque la ciudad era heterogénea. Hoy la tendencia a la distribución espacial de la población es más bien la inversa, es a la segmentación. Entonces las escuelas que reciben a los alumnos de la zona en la que están instaladas tienden a ser muy homogéneas. Donde yo en la escuela no me junto con el diferente, me junto con mis iguales. Ahora, si yo tengo el propósito educativo de que me junte con el diferente, tengo que hacer alguna otra cosa. Y ahí la idea de redes, de escuelas, aparece como un concepto importante, donde entonces yo genere, instale redes que no queden libradas a la espontaneidad, sino que se orienten en la constitución de la red a que me una con el distinto, con el otro. En las redes sociales, si uno las deja libradas a la espontaneidad, permiten que se unan los iguales, a los que les interesa lo mismo, a los que hablan la misma lengua. Bueno, educativamente la idea de red puede tener otra potencialidad. En fin, el arte, el deporte, hay muchísimas instancias que deberían permitirnos, insisto, enfrentar este desafío de promover experiencias de aprendizaje que generen adhesión a la justicia y que investiguemos la efectividad de esas experiencias. ¿Dan resultados? ¿No dan resultados? ¿Por qué dan? ¿Qué condiciones exigen? ¿Cuáles deberían ser en un ámbito o en otro? Ahí tenemos, insisto, un campo de investigación fundamental que vincula la educación y la política en el sentido más amplio del término. Nos vinculamos con la política, no con la gestión, que es otra cosa. La gestión administrativa es una, pero acá nos vinculamos con la política entendida como la orientación de sentido a las acciones, con la voluntad. La política es el ámbito de la voluntad. Bueno, este punto, que era el primero que yo quería plantearles, lo dejo aquí para que podamos conversar. La segunda parte, yo quería también marcarles algunos temas en este vínculo de investigación y política más desde el lado de la experiencia, ¿no? En términos de
del paso del campo de la investigación, del campo académico, al campo de la gestión administrativa, de la gestión gubernamental, que es un rasgo, insisto, que ha caracterizado a muchos países de América Latina en estos últimos años. Uno mira los nombres de ministros, de viceministros, de gente con altos cargos de responsabilidad política en estos últimos años en muchos de nuestros países, va a encontrar los nombres de muchos de nuestros investigadores. García Huidobro, Christian Cox en Chile, Rosa María Torres en Ecuador, Daniel Filmus en Argentina, Germán Rama en Uruguay. Podría seguir insistiendo. Este es un fenómeno interesante. Ahora, puestos a analizar, que ya sea también muy temprano para analizar esta experiencia, diría que lo primero que surge, obviamente, es un sentimiento de frustración. Porque claro, cuando uno llega a un cargo de este tipo, llega con ambiciones muy grandes de transformación, y la realidad después se encarga de demostrar que lo que se puede hacer es muy limitado. Es muy limitado no solo por el tiempo que uno tiene, sino también porque las decisiones que hay que tomar son decisiones que hay que discutirlas con muchos otros actores. Entonces el poder es relativo. El poder que se maneja, el poder gubernamental, es uno más de las instancias de poder, no la única. Y hay que discutir con otros actores sociales, económicos, los medios de comunicación, etcétera, que hacen que entonces hasta cierto punto sea natural esta frustración entre lo que uno quiere, desea y lo que efectivamente puede. Pero más allá de esto, que es más subjetivo, la otra dimensión que a mí me impactó mucho cuando tuve que estar en un cargo de gestión fue algo que puede resultar un poco sorprendente: el déficit de diagnóstico que tenemos. La palabra diagnóstico tiene muy mala prensa, ¿no? Nosotros decimos, no, ya el diagnóstico tenemos, ahora lo que hay que hacer es actuar. Sin embargo, los diagnósticos que solemos tener y efectuar desde el ámbito académico no son los que necesariamente necesita alguien cuando está en la gestión. Porque el diagnóstico que nosotros solemos hacer es un diagnóstico fundamentalmente orientado a identificar carencias, déficit, problemas, deficiencias, que lo cual está bien, es absolutamente legítimo. Pero cuando uno está en la gestión necesita que le diagnostiquen cuáles son las fortalezas, en quién me puedo apoyar para poder iniciar un proceso de transformación, con quién cuento, quiénes son los que pueden constituir mi base de apoyo. Y sobre esto tenemos muy poca información. Creo que en ese sentido, entonces, hay un aspecto importante que no necesariamente tiene que ser hecho en toda investigación educativa, pero sí una investigación que intente brindar insumos para el cambio, para la modificación, debería prestarle atención a este tema. Fíjense, en estos momentos en Francia, no tiene nada que ver con los atentados, pero la ministra de Educación en Francia, socialista, ha iniciado un proceso de reforma, y una de las características de ese proceso de reforma es la de identificar quiénes son los inspectores, quiénes son los directores de establecimientos, etcétera, que apoyan la reforma, para poder basarse en ellos y desarrollar su proceso de cambio, lo cual ha generado una discusión tremenda, porque desde los sindicatos perciben esta estrategia como una estrategia que puede traer consecuencias negativas, porque al que no apoye a la reforma va a ser identificado como que no está dentro de la tropa que la ministra considera como propia, lo pueden estigmatizar y discriminar. O sea que no es tan sencillo este tema del diagnóstico. Pero ahí tenemos un tema de discusión, de debate, que me parece muy interesante. Otro tema de debate, yo sé que acá está en el orden del día de las discusiones, es el de la evaluación. Todos los países de América Latina han incorporado sistemas de evaluación, particularmente de los estudiantes, en los últimos años.
Y estos sistemas de evaluación, insisto, no vamos a discutir sus particularidades específicas, son algunos los internacionales, los regionales, los nacionales. Lo notable es que todos coinciden en señalar que no hay mejoras en los resultados de aprendizaje y que los resultados de aprendizaje se explican fundamentalmente por las condiciones materiales de vida de los alumnos. Que la variable que explica la trayectoria escolar es el origen social. A grosso modo, más allá de puntos más, puntos menos, diferencias estadísticamente a veces muy poco significativas, ustedes toman PISA, toman las mediciones de la UNESCO, el CERS, el TERCE, o toman los resultados de los sistemas nacionales, en el caso nuestro el ONE, coinciden en ese punto. O sea que no estamos pudiendo, a pesar de todos los esfuerzos, romper el determinismo social de los resultados de aprendizaje. Ahora, frente a esto, alguien que está en la gestión se plantea la pregunta, pero ¿cómo puede ser? Estamos destinando a educación cada vez más recursos. Hemos mejorado, el caso argentino, el caso chileno, en una menor medida otros países, Brasil lo mismo. Si ustedes toman los datos vinculados a los insumos materiales del aprendizaje, infraestructura, tiempo, salario, equipamiento de las escuelas, texto, todo mejoró y los resultados no cambian. Frente a esto, que genera enorme desmoralización y también genera, desde el punto de vista de algunos malintencionados, la idea de decir que entonces no vale la pena invertir en educación, porque estamos invirtiendo y esto no cambia los resultados. Frente a esto, obviamente empieza a producirse una pregunta: ¿será que estamos midiendo bien? ¿Qué nos garantiza que estos instrumentos de medición estén dando la información confiable que todos requerimos? Y aquí, la verdad que cuando uno discute con los especialistas en evaluación, encuentra con que se han vuelto bastante más modestos en los últimos años y empiezan también ellos a ser prudentes. Pero entonces empieza a aparecer una disociación muy fuerte entre el impacto político que tienen las mediciones y la calidad técnica de esas mediciones. Mientras que desde el punto de vista técnico todo debería ser tomado con mucha prudencia, desde el punto de vista político la prensa se encarga de difundir esos resultados con sentido catastrófico y mostrando lo mal que anda todo. Creo que aquí entonces también hace falta, desde el punto de vista de la investigación educativa, un esfuerzo muy importante por analizar estos instrumentos de evaluación, por ver el lugar que ocupan en la discusión educativa. Estamos en un ambiente donde discutimos de evaluación, no discutimos de cómo mejorar los resultados. El gran debate educativo debería ser cómo enseñamos o cómo aprenden nuestros alumnos, no cómo medimos. Porque medir no mejora los resultados. Como dice aquel que pesa una vaca, no por saber cuánto pesa mejoramos la calidad de la carne. Ahora, está bien, es bueno saber cuánto pesa, pero después me pregunto cómo la alimento. Y este es el gran debate que debemos tener. Y en ese sentido, creo que también la investigación educativa debe fortalecer este punto. ¿Cómo mejoramos la calidad de nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje? Que plantea la pregunta acerca del saber pedagógico. Y sobre esto también creo que con niveles de honestidad intelectual debemos admitir que estamos en un momento de crisis. Ustedes quizás han leído o escuchado, pero vale la pena evocar ese librito de George Steiner. George Steiner, un gran intelectual europeo con una profesora de literatura de los barrios marginales de París. El libro se llama Elogio de la transmisión. Y en un momento del diálogo, la profesora le dice, ¿no?, muy honestamente, que ella nunca tuvo tantos cursos de capacitación, tantos materiales, tantos instrumentos para enseñar y nunca tuvo tantos problemas para resolver las dificultades de enseñanza-aprendizaje que le plantean sus estudiantes. Steiner le escucha y le dice, bueno, pero quizás
haya que volver a ciertas pautas tradicionales. Usted es profesor de literatura, ¿cómo se enseña un poema? Y un poema se enseña de memoria. Y hace todo un elogio de la memoria. Dice, en los campos de concentración, el único que podía leerle los libros a los prisioneros era el rabino porque lo sabía de memoria. Lo que usted sabe de memoria no se lo saca nadie, ni el peor autoritarismo, hace todo un elogio de la memorización. A lo cual la profesora dice, pero mire, disculpe, eso está en contradicción con todo lo que dice la pedagogía. Y Steiner le contesta, no se preocupe, ya lo dijo que el que sabe, sabe y el que no sabe, enseña. Pero dice, y le agrega, y yo dice le agrego, el que nunca dio clases escribe libros de pedagogía. Sí, ustedes se ríen, pero está hablando de nosotros. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado para que un intelectual de la talla de John Steiner tenga esta opinión de la pedagogía? Que probablemente se equivoque, que sea una caricatura lo que él está haciendo, pero indica algo, nos está indicando que efectivamente estamos en un momento, ¿no?, de debilidad del saber pedagógico para responder a todos estos nuevos desafíos que plantean la enseñanza y el aprendizaje en estos nuevos contextos. Y es notable ver, porque cuando uno también analiza la situación de la formación docente en relación al saber pedagógico, advierte que lo que se ha producido es una enorme disociación entre las teorías pedagógicas con las cuales formamos a nuestros docentes y las exigencias que luego van a tener para el desempeño. Esa disociación hoy es muy fuerte, está muy marcada. Y la verdad que hablábamos antes, no debe haber una profesión donde a las personas se las forme de una manera tan disociada de lo que después va a tener que hacer. Nos formamos a nuestros docentes para enseñar a leer y escribir en contextos de heterogeneidad cultural. Nos formamos a nuestros docentes para atender estos temas de la diversidad. Nos formamos a nuestros docentes para generar estos valores de adhesión a la justicia, de convivir, de responsabilidad con el semejante. No están incorporados, insisto, a la enseñanza más allá del discurso retórico. Entonces, aquí tenemos un desafío muy fuerte desde el punto de vista del saber pedagógico que tiene mucho que ver con esta discusión renovada de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, vinculadas al gran objetivo de aprender a aprender, o de enseñar el oficio de aprender, que es lo que nuestros estudiantes van a tener que hacer luego a lo largo de toda la vida. Y no es casual, por eso, que en esta discusión aparezca hoy una tendencia, una corriente que reivindique el modelo del taller artesanal como un posible modelo para ser utilizado en el vínculo maestro-aprendiz. Si lo que tenemos que hacer es enseñar el oficio de aprender, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo se enseña un oficio? Los oficios estos tradicionales, artesanales, el maestro le enseña a su aprendiz mostrándole cómo se llevan a cabo las operaciones que definen ese oficio, las secuencias de las actividades, para qué sirve cada herramienta. Esas operaciones en la carpintería, en la herrería, en la mecánica, en cualquiera de los oficios, yo las puedo mostrar y mi aprendiz las puede aprender por imitación. En el oficio de aprender, en cambio, las operaciones son mentales. Todos ustedes están haciendo ahora operaciones cognitivas. Están asociando lo que yo digo con lo que ustedes ya sabían, están contrastando, están comparando. Si lo que yo digo ya lo escucharon 1000 veces, resulta redundante, entonces estarán pensando en otra cosa. O si lo que yo digo no tiene nada que ver con lo que a ustedes les interesa también. O sea, pero todos están haciendo operaciones cognitivas. Bueno, de eso se trata. Enseñar el oficio de aprender implica permitir la reflexión de nuestro estudiante de qué operación cognitiva está haciendo cuando está aprendiendo.
Y esas operaciones cognitivas algunas son semejantes, otras son distintas según el campo disciplinario en el cual yo esté trabajando. Entonces, vuelvo al tema de la memorización. Nosotros denostamos la memorización, pero probablemente en algunos campos disciplinarios algunas cosas hay que saberlas de memoria. Pero yo tengo que saber el sentido que tiene esa operación cognitiva, memorización, en mi formación, como biólogo, como médico, como arquitecto, como lo que sea. De la misma manera que la repetición tiene una gran función si yo quiero ser creativo cuando estoy estudiando algún instrumento musical. ¿Cuánta repetición y automatización hace falta para ser creativo en el dominio de un instrumento? O en un deporte. ¿Cuánta automatización hace falta? Yo no puedo permanecerme a pensar cuando estoy jugando el partido. Ahí tengo que tener la solución así, automatizada en forma inmediata. Entonces, a lo que voy es que tenemos necesidad de revisar nuestro saber pedagógico. Hoy está de vuelta el gran debate entre Piaget y Vygotsky. La idea piagetiana de que el constructivismo no implica ninguna actividad desde afuera, que todo es espontáneo, todo es natural, todo va a surgir naturalmente. Mientras que Vygotsky decía, sí es así, pero si está el maestro es muy importante. La presencia de un maestro no es banal. Con un maestro las cosas pueden ser mejor, más rápidas, más profundas, a que si no está el maestro. Esto para decirlo muy sintéticamente, pero creo, insisto, que ahí tenemos, y esto para la política es fundamental, porque ningún ministro de Educación va a decidir cómo se enseña a leer y escribir. Debería ser muy peligroso que eso quede en manos de una administración gubernamental. Debe quedar en manos del mundo académico, pero ese mundo académico tiene que asumir esa responsabilidad de definir esas estrategias, hacer que esas estrategias sean aplicables. Por eso es que, bueno, esto es un poco lo que yo quería compartir con ustedes, y permítame que termine citando un pasaje del libro de Saramago. Saramago tiene una novela que se llama El año de la muerte de Ricardo Reis, que era uno de sus personajes, y en un momento Ricardo Reis estaba en Brasil, vuelve a Lisboa, y Saramago escribe la escena, ¿no? Dice, bueno, llega, baja del barco en Lisboa, dice, el maletero, él va a tomar un taxi, alza la gorra, le da las gracias, el taxi arranca y el conductor quiere que le digan para dónde. Y esta pregunta, dice, tan sencilla, tan natural, tan adecuada al lugar y circunstancia, toma desprevenido al viajero, como si haber comprado el pasaje en Río de Janeiro hubiera sido y pudiera seguir siendo respuesta para todas, incluso aquellas pasadas que en su tiempo no encontraron más que el silencio. Ahora, apenas ha desembarcado, ve que no. Tal vez porque le han hecho una de las preguntas fatales, ¿para dónde? La otra, la peor, sería ¿para qué? Bueno, esto creo que a los educadores nos debe invitar a reflexionar. ¿Para dónde queremos ir y para qué? Y a partir de que son preguntas políticas. Y según la respuesta que demos a esas preguntas, se define nuestra agenda de investigación. Gracias. Gracias para esta espléndida exposición del doctor Juan Carlos Tedesco, que pues estarán todos de acuerdo en que nos hizo reflexionar muchísimo sobre nuestra actividad como educadores, que también nos hizo reflexionar sobre muchos de los puntos que aquí se han tratado en los distintos trabajos, las ponencias, todos los eventos académicos que se han desarrollado en este congreso. Y ahora también, gracias a la generosidad del doctor Tedesco, tenemos unos minutos para responder algunas preguntas o algunos comentarios
que ustedes quieran hacer. Por ahí estamos esperando las preguntas que pasaron en unas tarjetitas y vamos a tratar de agruparlas para, en lo posible, atender a la mayor cantidad posible. Bueno, hay muchas preguntas complejas. A ver, agradezco los comentarios, las felicitaciones, todo eso. Son ustedes muy generosos. Me preguntan qué opinión me merece el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida y si no habría que cuestionarlo por su uso político como intento de control. No tiene esa intención el concepto. La idea de aprendizaje a lo largo de la vida deriva del hecho de que estamos en un contexto en el cual la producción de conocimientos es muy acelerada y la renovación de los conocimientos es muy acelerada. Por lo tanto, lo que uno aprende ya no es como antes, que sirve por un largo periodo de la vida. En algunas profesiones, ¿saben? Ya los títulos se están dando con fecha de vencimiento. Es el caso de la medicina. Ya los títulos en la medicina se dan como con el yogur. Vence tal día. Si ese día el profesional no acredita estar actualizado, capacitado, socialmente es muy riesgoso permitirle que siga ejerciendo su profesión. Tiene que renovarse. Y eso que pasa en el campo de la medicina hoy se puede extender a los otros campos también. Entonces, hay que aprender a lo largo de toda la vida. Ahora, ¿qué es lo que mejor prepara para aprender a lo largo de toda la vida? Una muy buena formación básica. Porque eso no cambia. Lo que cambia son los conocimientos que están en la frontera, pero las bases de las disciplinas, eso es permanente. Y si uno tiene esa muy buena formación básica, puede adaptarse al rápido cambio del conocimiento, que difícilmente pueda ser controlado políticamente, porque ese conocimiento a lo largo de toda la vida no va a estar a cargo de las instituciones escolares. Es un conocimiento que uno lo tiene en otras vías no formales, en los lugares de trabajo, en ofertas de otro tipo. Pero lo que sí nos plantea a nosotros es este concepto de que la educación formal escolar debe poner la prioridad en lo básico. Y esto supone un cambio cultural, un giro de 180 grados en nuestros sistemas educativos, porque nosotros funcionamos en los sistemas educativos con una pauta de prestigio que cuanto menos básico, más prestigioso. Es más prestigioso el postdoctorado ya que el doctorado, más prestigioso el doctorado que el grado, la universidad es más prestigiosa que la secundaria, y lo menos prestigioso de todo es enseñar a leer y escribir en el primer grado de la escuela primaria, que es lo fundamental. Yo digo, bueno, si eso es lo principal, ahí tengo que poner a los mejores. Esos puestos tienen que estar dotados de recursos que los hagan puestos atractivos, no expulsores. Por eso digo que me parece que esto del aprendizaje a lo largo de toda la vida debe ser entendido en este contexto, en este marco, como un concepto que pueda ser del cual nos podamos apropiar para políticas que tiendan a la construcción de sociedades más justas. Lo riesgoso sería que solo formemos a algunos para que aprendan a lo largo de toda la vida y a otros los dejemos con sus aprendizajes así elementales que no les van a permitir adecuarse. Bueno, hay preguntas luego que tienen que ver con la formación docente. ¿Qué formación? ¿Cuál sería la formación ideal de un profesional de la educación? Difícil definirla como algo estático. La formación ideal, en el fondo, sería esta formación que le brinde a un profesional de la educación, según el ámbito en el que se vaya a desempeñar, los valores vinculados a la responsabilidad por los resultados, al compromiso con los resultados, a la democracia, a la justicia social y las estrategias
de enseñanza-aprendizaje que le permitan ser exitoso en ese terreno, que es el de su profesión. De eso se trata. Ahora, creo que tenemos en ese sentido que pensar, y aquí introduzco también un concepto que viene del ámbito de la gestión, en políticas de transición. No aspirar a lo ideal, así como si fuera algo posible ya y aquí. Nosotros tenemos realidades concretas, específicas, tenemos los educadores que tenemos. A estos educadores hay que llevarlos a otro escalón de su desarrollo profesional. Y mientras tanto estamos formando a los nuevos, a los que ingresan ahora a la carrera docente. Bueno, tenemos que tener políticas adecuadas a esos contextos. Y de qué se trata en cada lugar, en cada contexto puede hacer cosas diferentes. Pero voy al punto ¿no? De que en el fondo de lo que se trata es de formarlos en estas dos dimensiones, ético, valorativo, político y técnico, profesional. Y no están disociadas esas dimensiones. Porque el riesgo es que yo lo forme desde el punto de vista ético en una cosa discursiva que después no tenga aplicación en la realidad. Y que cuando aplica las técnicas a la realidad tengan que ver con otros marcos teóricos o valorativos distintos a los que pretendo formar. Esta disociación es la que debemos trabajar en la formación del profesional de la educación. Eliminar, reducir al máximo esta disociación entre el discurso abstracto, valorativo, ético y el desempeño profesional. Ustedes conocerán ese trabajo que está hecho en los países desarrollados, el informe TALIS, que es un informe sobre los docentes, que lo que constata es eso. Cuando se le preguntan a los docentes qué piensan, son todos constructivistas. Ahora, cuando después se le pregunta qué hacen, son todos muy tradicionales. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esta es la gran cuestión. Esta disociación, ¿cuál es la explicación? ¿Es porque los sistemas educativos no permiten que se apliquen técnicas pedagógicas participativas? Sí, puede ser, pero tenemos países, experiencias donde los sistemas permiten eso y sin embargo tampoco se hace. Entonces ahí es donde tenemos, yo creo, un núcleo de investigación que me parece fundamental, porque si no resolvemos esto vamos a seguir manejándonos en estos dos niveles que son muy perversos, porque nos podemos quedar contentos con el hecho de que en teoría estamos todos de acuerdo, pero después resulta que en la práctica vamos por otro lado. Me preguntan sobre Bolivia, sobre política e investigación educativa en Bolivia. Esto, la verdad, no soy yo el más indicado para contestar, debería haber alguien que conozca más en profundidad el tema. Es muy interesante lo que está pasando en Bolivia, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, y ahí la atención, la fuente, digamos, de las preguntas más importantes se genera alrededor de este núcleo de problemas dado por el reconocimiento a las culturas originarias, por un lado la diversidad cultural y por el otro la necesidad de que también ese mundo y esas poblaciones que tienen su identidad cultural original se incorporen al mundo científico-técnico que es patrimonio de todos. No es que la cultura científico-técnica es patrimonio del mundo occidental, es de todos. Y Bolivia necesita también que su población esté científicamente alfabetizada. Ahora, ¿cómo se articulan estas cuestiones? ¿Cómo ponemos esa dimensión de lo científico en el marco de culturas que tienen otros patrones, otros paradigmas? Ahí la investigación educativa, especialmente de carácter antropológico, tiene un gran papel. Pero creo que, insisto, sobre ese tema sería bueno que hable alguien que sepa mucho más que yo sobre el punto este. ¿Tenemos tiempo? Hay una pregunta interesante de por qué nuevo capitalismo. Si las bases,
la esencia del capitalismo, que la explotación del hombre se presenta de la misma forma y se refleja en la... no sé. A ver, lo del nuevo capitalismo tiene que ver con el hecho de que están cambiando las bases de la organización del trabajo en las cuales surgió el capitalismo. El capitalismo industrial adoptó un modelo de organización del trabajo, el modelo fordista, piramidal, en el cual el vínculo fundamental era la explotación. Había explotadores y explotados. Pero explotadores y explotados eran necesarios para que el sistema funcione. En este nuevo capitalismo, en cambio, aparece un fenómeno nuevo. Sigue habiendo explotación, sin duda, pero aparece un fenómeno que es la exclusión, que ni siquiera es explotación. El excluido rompe su vínculo con lo que es expulsado más que excluido. Queda fuera del circuito de producción y de consumo. Esto es lo nuevo de este capitalismo. Y por eso es que para construir sociedades justas, alternativas a esto, del nuevo capitalismo, es necesario incluir al excluido. Ahora, para incluir al excluido hay que querer hacerlo. No hay ninguna necesidad natural de hacerlo como si la había en el capitalismo industrial tradicional. El capitalismo industrial tradicional tenía niveles, lo que Durkheim llamaba solidaridad orgánica, que es la que hay en un organismo. Por eso, incluso en los orígenes de la sociología, la biología era la disciplina fundamental, que actuaba como paradigma. Y se hablaba de la sociedad como un organismo social. Ahora, en un organismo, el cerebro, el corazón, los músculos actúan solidariamente para que el organismo funcione, pero no deciden ser solidarios. La solidaridad orgánica es una solidaridad natural, mecánica. Esa solidaridad natural, mecánica, hoy no alcanza. No, con esa solidaridad no podemos construir sociedades más justas. Porque, insisto, para incluir al que está afuera hay que querer hacerlo. Desde el punto de vista del sistema, Estados Unidos, que es una de las economías de este nuevo capitalismo mal desarrollado, puede tener el 25 o 30% de la población en condición de pobreza y el sistema sigue funcionando. Entonces, a esto alude esta idea de nuevo capitalismo, que es distinto incluso a algunos que apelaban a un nuevo tipo de denominación para esta sociedad del conocimiento, sociedad de la información. No, sigue siendo capitalista, sin duda, pero tiene algunas características que la diferencian del capitalismo tradicional. Y frente a eso también eso nos obliga a los que, insisto, queremos construir niveles de justicia mucho mayores, bueno, ¿cuáles son las estrategias para construir más justicia en este contexto? ¿Cómo se enfrenta a este nuevo capitalismo? Que ya no es, fíjense, hay un libro de Castells muy interesante sobre este fenómeno, y él dice, en el capitalismo industrial, la clase alternativa era la clase obrera, y la clase obrera tenía un proyecto, tenía organizaciones y tenía un proyecto alternativo de sociedad. En cambio, el excluido no tiene un proyecto. El excluido quiere entrar. Y él tiene una frase terrible, dice, el excluido molesta por su presencia, no por su proyecto. Sí, molesta porque está ahí, está. Y su protesta es más salvaje, más inorgánica, no tiene organización, no tiene sindicatos, no tiene... A esto voy, por eso me parece interesante explorar esta idea del nuevo capitalismo, pero bueno, trasciende obviamente el tema educativo, pero me parece que es importante que tengamos idea, conciencia de lo que está pasando a nivel de los cambios en la estructura social, en los modelos de organización de trabajo, en los modelos de organización política, la idea de nación, que también fue el concepto de nación y la organización política del Estado a nivel nacional surgió con el capitalismo. Hoy la nación está siendo erosionada por arriba y por abajo.
por arriba con entidades supranacionales y por abajo con el resurgimiento de las identidades locales. Bueno, eso también plantea un nuevo desafío cultural dentro de este capitalismo que me parece interesante enfrentar. Bueno, acá hay muchas más preguntas, felizmente no vamos a tener tiempo, lo cual me da la posibilidad de eludir algunas, o que ustedes no se queden con la sensación de que todo tiene respuesta. Hay preguntas que no tienen respuesta, por lo menos con lo que sabemos hasta ahora. ¿Cuáles son las principales causas del deficiente aprendizaje en los alumnos de América Latina? Y bueno, las causas son externas, para hacer esa división tradicional en nuestros estudios, externas e internas. Por el lado externo a la escuela, y bueno, obviamente, empecemos por el origen. ¿Qué pasa en los primeros años de vida? Todos sabemos que los primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo cognitivo, ético de las personas. Bueno, los que fracasan en su trayectoria escolar es porque en gran medida no han tenido una educación inicial de buena calidad, no han tenido en sus primeros años de vida un contexto cultural estimulante que los aprestó para lo que después la escuela les iba a pedir. Entonces, políticas de educación inicial desde los 45 días de vida en adelante son fundamentales para garantizar equidad y calidad en la educación. Ahora, eso que pasa afuera tiene que ver con la pobreza, con las condiciones materiales de vida deficitarias, después se ha reforzado por la escuela, porque las escuelas más deficitarias son las que atienden a estos chicos. Esas escuelas son los peores edificios, son las peor equipadas, son las que tienen los maestros que se quieren ir de ahí, ¿no? Renovación permanente de equipos, no hay personal estable, o sea que lo externo se refuerza con lo interno. Y eso explica estos resultados deficientes de aprendizaje. Por eso que frente a esto las políticas también tienen que ser sistémicas. Esto no se arregla solo cambiando la oferta o solo cambiando la demanda. Desde el punto de vista de la demanda es necesario introducir políticas, algunas de emergencia. Digo, por ejemplo, en mi país, una de las medidas políticas más importantes que se tomó, y no tiene que ver con la educación, porque tiene un impacto educativo enorme, es la asignación universal por hijo. Un subsidio que el Estado da a las familias por cada hijo. Si no está ocupado en el mercado formal, si no recibe el salario familiar que está en la ley del empleo. Bueno, esto y la condición para recibir esa asignación es que vaya a la escuela. La familia tiene que presentar un certificado de asistencia escolar, entonces recibe una asignación mensual que supuestamente permite que el chico vaya en mejores condiciones. Ahora, esto no arregla el problema. Si hacemos esto solo y nada más, el problema no se soluciona. Y si además lo hacemos como algo que va a ser eterno, tampoco, porque quiere decir que siempre vamos a tener pobreza. No, a lo que hay que apostar es que la familia pueda sostener a sus hijos con sus ingresos, sino que tenga necesidad de recibir un subsidio del Estado. Ahora, además de la asignación, después hay que cambiar desde el punto de vista, insisto, de la oferta educativa, cómo recibimos a esos alumnos, los maestros, la escuela, todo apunta también en esa línea. Y ya les digo, me parece que prioridad importante es empezar lo más temprano posible. El fracaso escolar está fundamentalmente asociado a esa mala oferta escolar en los primeros años de vida. Por eso que las leyes tienden a bajar la obligatoriedad escolar cada vez más tempranamente. En nuestras leyes, a partir ya de los 4 años es obligación de la familia y del Estado, mientras que de los 45 días hasta los 4 es obligación del Estado, no de la familia. La familia no tiene obligación de enviarlo, pero el Estado sí tiene obligación de brindar el servicio. Y esto, bueno, en esto se está avanzando. Digo, como
elementos para responder en parte a esta pregunta que es muy compleja. Y después me preguntan algo que es muy complejo de contestar y termino con esto y perdón por las que queden afuera. Pregunta si mi pronóstico para la educación a corto y mediano plazo es pesimista o optimista. Menos mal que me dan la opción otro. Ni pesimista, ni optimista. Otro. A ver, en esta opción entre pesimista y optimista yo voy a apelar a mi tradición gramsciana. Gramsci, saben de quién estoy hablando, me imagino. Tenía una expresión muy importante que decía optimismo de la voluntad y pesimismo de la inteligencia. Cuando yo analizo los problemas, desde el punto de vista de la inteligencia, es mejor ser realista, y ahí sí el pesimismo es lo más duro. Pero cuando quiero transformarla, tengo que ser optimista. La voluntad tiene que ser optimista. Y esto, en materia educativa, es fundamental. Si yo no creo que mi alumno puede aprender, no va a aprender. Y esto está demostrado en múltiples investigaciones. El optimismo pedagógico es fundamental para tener éxito en los resultados de aprendizaje. Ahora, cuando yo diagnostico los problemas de aprendizaje de mi alumno, y tengo que ser muy realista, y ahí sí, no digo que ser pesimista, pero tengo que ser crudo con la realidad. Pero desde el momento que paso a la acción, que intento cambiar la realidad, el factor optimismo es fundamental. Creer que se puede es muy importante para poder hacerlo. Si yo no creo que se pueda, ya está, estoy condenado al fracaso. Insisto, esto es un dato central. Termino. Hay una encuesta en Francia que se aplica a los egresados de los institutos de formación docente, a los que egresan ya como maestros. Y una pregunta de la encuesta es: ¿usted cree que el 100% de sus alumnos puede aprender? Y los que contestan que no creen que el 100% pueden aprender, son cada vez más. Si uno toma los datos de la encuesta de los últimos 20 años, está creciendo el número de los que dicen que no, lo cual ya es un dato, porque en general uno tiende a decir que sí, porque ¿no? La cultura nuestra no está en reconocer todos, decimos que nuestros alumnos van a aprender. Quiere decir que si hay un 15-20% que ya dice que no, hay otro tanto que lo cree pero no lo dice. Bueno, esto preanuncia el fracaso escolar. Tenemos que trabajar sobre esta cuestión del optimismo pedagógico. Recuperar el optimismo pedagógico es fundamental. Y para eso, esto no se hace solo con discurso. Necesitamos técnicas de aprendizaje que me permitan a mí apreciar que tengo buenos resultados con mis alumnos, porque si no, no puedo sostener este optimismo. Entonces, ahí me parece, vuelvo al punto que cual insistí varias veces, que como investigadores hoy tenemos, además de los análisis macrosociales, los estudios de carácter sobre la escuela, también tenemos que hacer análisis de la escuela, en la escuela, y volver a poner en la agenda de investigación educativa todos los temas de la pedagogía, que por efecto del dominio de la economía, de la sociología, de las ciencias sociales, que todos, algunos por lo menos pudimos adoptar en estos últimos años, lo hemos ido abandonando. Poner la discusión pedagógica en el marco, insisto, de estos proyectos de sociedad, no como si fuera autónoma la pedagogía, como si hubiera una cuestión neutral políticamente. La pedagogía tiene un compromiso político muy importante, que es esto de garantizar calidad educativa para todos. Así que perdón por las preguntas que hemos dejado sin contestar, pero yo les deseo mucho éxito en el trabajo de cada uno de ustedes y en los próximos congresos. Gracias. Muchísimas gracias al doctor
Tedesco nuevamente y a todos ustedes porque como lo pudieron apreciar, estas preguntas que ustedes enviaron, pues también sirvieron para que la intervención y la presentación del doctor Tedesco pues todavía fuera más enriquecida, fuera más, creo, beneficiosa para todos nosotros. Pues muchas gracias y los invito a que permanezcan para la ceremonia de clausura, que hemos hecho un esfuerzo para que sea lo más ágil posible. Muchas gracias. Si me permiten antes, doctor Tedesco, Cámara, en sus planteamientos encontramos los retos y compromisos de quienes hemos acudido hoy al 13º Congreso de Investigación Educativa. Gracias porque esta es una oportunidad para poder seguir sobre camino más cierto algunas incipientes acciones que estamos realizando tanto como docentes como investigadores. Y a nombre del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, hacemos entrega de una constancia al doctor Juan Carlos Tedesco por la Conferencia Magistral Política e Investigación Educativa en América Latina. De igual manera, al doctor Armando Alcántara por su participación como moderador en esta conferencia. Asimismo, con un sencillo reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y de las instituciones participantes, hacemos entrega de este obsequio. Muchísimas gracias, doctor Tedesco.